Otro de los eventos importantes que se van a dar en la formación del intestino medio va a ser la retracción de las asas. Esta retracción de las asas consiste en que en la 10ª semana del desarrollo van a volver estas asas a lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Los factores precisos no se conocen, pero se creen que existen ciertos factores que hacen de que la cavidad abdominal tenga una expansión mayor. Por lo tanto, pueden regresar estas asas, ¿no? Además de la disminución de lo que es el crecimiento del hígado y la regresión del riñón mesonéfrico. En la clase subsiguiente nosotros vamos a ver la formación del aparato urogenital y ahí vamos a ver que el riñón que nosotros tenemos ha pasado por una serie de etapas, ¿no? El pronefros, el mesonefros y el metanefros. El riñón definitivo que nosotros conocemos es a partir del metanefros, ¿no? Pero el riñón que va a regresionar es el mesonefros. Entonces, por esta regresión del riñón mesonéfrico es de que da lugar a que la cavidad abdominal sea aún mayor y más la disminución o el cese del crecimiento del hígado, estas asas intestinales pueden volver, ¿no? En la 10ª semana del desarrollo. Entonces, la porción proximal del yeyuno es la primera que va a volver en lo que es la cavidad abdominal y se va a situar en el lado izquierdo, ¿no? Es por eso que en el adulto es duodeno, yeyuno, y el yeyuno, si ustedes se ubican en anatomía, está hacia el lado izquierdo, porque es la primera porción que vuelve. Entonces las asas se van situando gradualmente según cómo se van ubicando, ¿no? Entonces estas asas se van ubicando las últimas más hacia la derecha, ¿no? Las primeras en volver se van hacia el lado izquierdo y las demás ya se van hacia lo que es la izquierda, ¿no? Asimismo, la yema cecal, que aparece en la 6ª semana de desarrollo como una forma pequeña de dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal, es la última parte del intestino en regresar, ¿no? Y como les vuelvo a mencionar, las asas regresan en ese orden. Primero el yeyuno y se ubica hacia el lado izquierdo y luego regresan las asas que se van hacia el lado derecho. Por eso la última que regresa es la de la yema cecal, ¿no? Entonces temporalmente estas asas primero van a situarse en los que son los cuadrantes superiores derechos, ¿no? Y de aquí ya van a descender hacia lo que es la posición definitiva en la fosa ilíaca derecha, porque ahí es donde está el apéndice, ¿no? La yema cecal es la que en el futuro va a formar el apéndice, ¿no? Entonces este apéndice se va a localizar en ese lugar. Primero en el cuadrante superior derecho es la parte, si ustedes se agarran la última costilla derecha, ahí se ubica. Y luego va a descender hacia la parte de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Esa es su localización. Entonces desde este lugar, desde el descenso hacia la fosa ilíaca derecha, situando el colon ascendente y el ángulo hepático del colon en el lado derecho de la cavidad abdominal, ¿no? Desciende justamente desde ese lugar hacia lo que es la fosa ilíaca. Entonces en este proceso el extremo distal de la yema cecal, les he mencionado que la yema cecal que va a formar el ciego se forma en la 6ª semana. Esta yema cecal primero se localiza en el cuadrante superior derecho y luego desciende, es decir, baja hacia donde está la fosa ilíaca derecha, ¿no? Que es la porción en donde se van a localizar los ovarios. Entonces, durante este proceso, el extremo distal de esta yema se va a volver un divertículo estrecho conocido como el apéndice, ¿no? Esta yema cecal va a formar el apéndice. Entonces el apéndice se va a desarrollar conforme va descendiendo el colon, ¿no? Desciende el colon y ahí se va a formar el apéndice. Y su posición puede localizarse detrás del ciego o detrás del colon. Por eso se le denominan retrocecal detrás del ciego o retrocólica detrás del colon, ¿no? Y después vamos a ver las imágenes. Bueno, entonces todo este proceso consiste en la retracción de las asas, ¿no? Que quiere decir en conclusión que es la regresión de las asas intestinales, principalmente yeyuno, el ilion, el colon también regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal está más grande, porque el hígado ya no crece mucho y por el riñón mesonéfrico que regresiona.
Entonces ahí nosotros tenemos una imagen en donde en la imagen A vamos a ver una vista anterior de las asas intestinales, luego ya de la rotación de 270, es decir, durante la herniación habíamos visto que rotaban 90 grados y durante el retorno 180. Entonces ahí ya tenemos las asas intestinales con una rotación de 270 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, diferente a la rotación del estómago. ¿Se acuerdan en la clase anterior que el estómago rotaba 90 grados en su eje longitudinal siguiendo las agujas del reloj, mientras que las asas intestinales rotan en sentido contrario a las agujas del reloj? Entonces ahí ya se puede ver un ligero enrollamiento de las asas intestinales pequeñas y la posición que va adoptando la yema cecal, ¿no?, en el cuadrante superior derecho, mientras que la imagen B es una vista similar a la de A, pero ya tenemos las asas con una localización definitiva, ¿no? Las asas que primero llegaron se localizan hacia la izquierda y las que llegan al final se localizan hacia la derecha. Y también vemos cómo el desplazamiento del ciego se va a dar desde la zona del cuadrante superior derecho hasta su estructura definitiva en el cuadrante inferior derecho o la fosa ilíaca derecha, ¿no? Luego vamos a seguir describiendo cómo se va a formar este intestino medio y tenemos que hablar de los mesenterios. En la clase anterior también habíamos dicho que los mesenterios son una capa doble de peritoneo que va a envolver un órgano o lo conecta hacia la pared del cuerpo, ¿no? Entonces el mesenterio del asa intestinal primaria se denomina mesenterio propiamente dicho, ¿no? Y este mesenterio también experimenta una serie de cambios a raíz de la rotación y del enrollamiento intestinal, ¿no? Sobre todo cuando la rama caudal del asa se va a desplazar hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal también rota en alrededor de lo que es la arteria mesentérica superior. Entonces estamos viendo que la rotación tanto de las asas intestinales como de los mesenterios se van a dar alrededor de la arteria mesentérica superior. Entonces la arteria mesentérica superior embrionariamente y anatómicamente es un reparo muy importante, ¿no? Porque a partir de aquí se va a dar la rotación de todo lo que es el intestino medio. Entonces más adelante, cuando las posiciones descendentes y ascendentes del colon ya se asientan en su posición definitiva, los mesenterios van a presionar contra el peritoneo de la pared abdominal posterior, ¿no? Entonces después se van a fusionar las capas. Entonces, nosotros tenemos el marco colónico, ¿no? En el marco colónico tenemos lo que es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, ¿no? Bueno, acá no tenemos una imagen clara. Acá sí tenemos una imagen del marco colónico, ¿no? Entonces en esta imagen nosotros vamos a observar de que después de que se da toda esta rotación, se va a dar fusión de las capas, ¿no? Entonces el colon ascendente y el colon descendente van a quedar fusionados con la pared posterior sin que haya ningún mesenterio, es decir, van a quedar en un órgano retroperitoneal, ¿no? Entonces en la clase anterior habíamos dicho que el vaso, que el páncreas, que el duodeno y bueno, esas estructuras eran órganos retroperitoneales, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que también el colon ascendente y el colon descendente, por este proceso de rotación que hubo del mesenterio dorsal, va a quedar anclado hacia lo que es la pared posterior de del cuerpo, ¿no? Entonces el colon ascendente y el colon descendente vienen a ser órganos retroperitoneales, pero también secundariamente, ¿no? Sin embargo, el apéndice, que es el extremo inferior del ciego, y el colon sigmoide sí conservan sus mesenterios libres, ¿no? Entonces, la parte del colon descendente, del colon ascendente, que es el apéndice, ese cachito chiquito final, ese sí va a conservar su mesenterio libre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a las imágenes. Ahí nosotros estamos viendo también el proceso de formación de la yema cecal, que es de la parte distal del colon ascendente, no específicamente de lo que es el ciego. Del ciego, en la sexta semana se forma la yema cecal y de la yema cecal se forma el digoartículo denominado apéndice, ¿no? Ahí estamos viendo la posición del apéndice, que puede ser retrocólica si está detrás del colon o retrocecal si está detrás del ciego. Y bueno, esta imagen para ver lo que sucede con los mesenterios, ¿no? Ahí nosotros tenemos en la imagen A al aumento mayor, que se ve claramente de color celeste, que sale de la curvatura mayor y que es una capa doble de peritoneo
que está a manera de delantal, ¿no? Entonces este aumento mayor también se denomina el mesogastrio dorsal, ¿no? Y está saliendo de la curvatura mayor y se va a dirigir hacia lo que es el colon, ¿no? Delante del colon, pero su capa posterior se fusiona con el colon transverso. Y bueno, en la imagen B nosotros estamos observando ya una vez que este aumento mayor se ha extirpado cómo quedan las asas mesentéricas, ¿no? El mesenterio dorsal a nivel del anclaje, que es a través de la arteria mesentérica superior. Entonces, de estas diapositivas resaltar que la arteria mesentérica superior es importante tanto para la rotación de las asas intestinales como del mesenterio, y que producto de esta rotación del mesenterio, el mesocolon, el colon ascendente y descendente quedan como órganos retroperitoneales, porque el mesenterio ya no rodea estos órganos por la pared posterior, ¿no? Sino que se unen directamente.